Espero que hayáis descansado bien, que estéis listos. Pasamos ya al ecuador del curso. Ya vamos a empezar con pruebitas este finde. Así que espero que desayunéis bien y que no comáis demasiado para que estéis ligeritos y energéticos para esta semana. Bueno, chicos, hoy tenéis clase con Alba Soilán. Vais a ver urgencias y emergencias colectivas, transporte sanitario y un tema me dejó por ahí. Y algo creo que de urgencias y emergencias médicas que quedaba. Y bueno, por la tarde vais a tener las prácticas de psicología. En este caso, las prácticas de psicología van a llegar antes que la teoría. La teoría la tendréis mañana con Silvia Sánchez y las prácticas os las voy a dar yo. Bueno, yo no soy psicólogo, pero bueno, estoy en ello. Estoy ahí con el grado de psicología y estoy con un doctorado también de psicología y filosofía. Pero en todo caso, de poco me va a servir porque en las prácticas quiero enfocarlo de una manera dinámica. Entonces haremos dinámicas, he pensado en hacer, por un lado, una dinámica de estas de confianza para que os conozcáis. Después, plantear situaciones conflictivas que se pueden dar dentro de una piscina para ver cómo os desenvolvéis cuando tengáis, pues, por ejemplo, pues, un chavalín que está con la pelota molestando y bueno, pues hay que hacerle cumplir la norma de sacar la pelota o la colchoneta o una raqueta, una pala, o se está tirando de bomba cuando hay mucha gente. Bueno, pues saber manejar esas situaciones es muy importante y esas situaciones las vais a tener a diario. No va a ser algo excepcional como puede ser hacer un RCP, sino que vais a tener que lidiar con el público a diario. Entonces, un socorrista es un trabajo de cara al público. No se puede estar agazapado en la silla y esperando y camuflado detrás de las gafas de sol. Hay que prevenir, y para prevenir uno tiene que informar, uno tiene que enseñar a la gente, ¿no? Y a veces hay que negociar. Con lo cual haremos una práctica de este tipo y terminaremos viendo ejercicios de relajación para que aprendáis bueno, los ejercicios de relajación nos sirven de mucho cuando está ocurriendo una situación de emergencia, pero si uno tiene un entrenamiento previo, luego sí que puede un poco controlarse, ¿no? En una situación de emergencia, ¿no? Como dicen los ingleses, put your shit together, ¿no? Junta tu mierda, que dicen. Pues cuando uno se encuentra en una situación de emergencia, si tiene un entrenamiento previo en relajación, pues sí que puede dominarse y conseguir un nivel de activación más óptimo, ¿no? Y por lo tanto conseguir un rescate, una actuación más precisa. Entonces, chicos, pues sin más preámbulos, ya está por aquí Alba. ¿Qué tal, Alba? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues... A ver qué tal, si interaccionan un poquito, ¿están ahí o no están ahí? Sí, porque yo hablo, pero me siento como un locutor de radio. Aquí no me contesta ni Dios. Bueno, vamos a empezar hoy con emergencias médicas y vamos a ver qué quedar y qué puntos son los claves que no se nos pueden olvidar para determinar esas situaciones y cómo actuar. Y veremos un poco también de transporte sanitario. Y bueno, esta clase, como ya tenéis bastantes conocimientos, se nos hará más llevadera, yo creo. Vale. Bueno, si alguien tiene alguna duda de las clases anteriores, es el momento, ¿vale? Que podamos ir pues despertando, dándonos los buenos días ya. Y vamos a empezar a entrar en materia. Voy a ir compartiendo páginas. Si alguien se da cuenta de que hay alguien a la espera para entrar en sala, que me avise. Bueno, de momento está Raúl, ¿no? ¿Qué te sale? Sí. Ahora ya te dejo el control el hospedador.
Vale. Bien, es importante que interaccionemos sobre todo, uno, las dudas y dos, confirmar que la grabación y la clase está correcta, que la escuchéis correctamente, ¿vale? Entiendo que a lo mejor las cámaras nos apetezca tenerlas encendidas, pero sí tenemos que interaccionar. Entonces necesito que me deis el feedback de que se ve bien, de que se escucha bien. Sí, se ve ¿Vale? bien y se Luego no escucha me bien. digáis a la 1 de la tarde de que, ay, es que no se ha conectado durante una hora. Eso no, porque no me vale. Bien. Vamos allá. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale, estupendo. Bien. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, voy a quitar el... Ahí, más o menos. Vale. Si tenéis alguna duda, que no os dé vergüenza abrir el micro, porque lo veo mejor que en el chat, ¿vale? Como lo tengo minimizado, me vais parando si voy muy deprisa. Que esta clase es interesante, a la par que ya se empieza a complicar un poquito. Vamos a ver esas situaciones de emergencia que no son una parada cardiorrespiratoria, entonces se nos complica la valoración, porque sabéis que si un paciente no responde, no respira, sabemos que estamos ante una parada respiratoria y lo que tenemos que hacer, y lo seguís practicando en las diferentes clases. Bien, ahora vamos con esas peculiaridades que también son muy graves, muy graves, muy graves, y que tenemos que saber reconocer también. Vamos a empezar con los trastornos circulatorios. Vimos el otro día diferentes tipos de heridas, diferentes traumatismos, que bueno, que el paciente se encontraba, entre comillas, bien, ¿no? Es decir, tenía buen nivel de conciencia y buena respiración, entonces, pues bueno, su vida no se veía comprometida, ¿vale? Eran sangrados leves, y cuando hablamos de un sangrado leve, ¿de qué tipo de sangrado sospechábamos? Capilar. A ver, ¿capilar he escuchado por ahí? Vale, un sangrado leve es capilar, bien. ¿Y qué otro más? Venoso. Venoso, bien. Es importante esas diferencias. Fenomenal. Pues ahora vamos a ver esos sangrados que si se me rompe alguna vena principal me puede comprometer me puede comprometer la vida, o que si tenemos algún sangrado arterial, ¿no? Recordando esos sangrados arteriales que eran en borbotones, la sangre es más brillante, el sangrado es más abundante, por lo cual siempre vamos a ver mucha más cantidad de sangre y dispersa. Sin embargo, en el sangrado venoso es un sangrado en sábana, más oscuro, como más espeso, va cayendo de forma más paulatina, ¿vale? Entonces es más progresivo. Tenemos más tiempo y la vida no se compromete tan rápido, ¿vale? Sin embargo, en el arterial sí. Y el capilar, pues bueno, es el que más o menos todos nos hemos hecho algún corte y nos hemos sangrado de forma superficial y sabemos que solo tenemos que hacer una cura y que no lleva más, no tiene más ciencia. Vale. Después hay sangrados internos, que claro, la sangre es muy escandalosa y no nos gusta nada, pero es mejor ver la sangre, ver esa herida abierta, que sospechar de que hay un sangrado interno y no lo vemos. Bueno, aquí tenéis una rodilla que bueno, es un raspón superficial. ¿Qué me decís de este sangrado? A ver, ¿quién me quiere hacer valorar este tipo de sangrado según lo que hemos aprendido el otro día? Venga, necesito a alguien, si no lo cojo yo. Pues ese es un sangrado capilar. Un sangrado capilar, y valórame más cositas para que no, para decirme, para dejarme a mí tranquila, porque para mí mi sangrado me da mucho escándalo la sangre y a mí me preocupa y me da mucha ansiedad. Entonces convénceme, a mí como usuaria de la piscina, de que este sangrado no es importante. Explícamelo. Pues, a ver, pues que no echa mucha sangre, por lo tanto no hay peligro. Solo hace falta poner hielo y
Ya se curaría con el paso del tiempo. Vale. Bien. ¿Alguien quiere aportarme algo más? Porque yo sigo muy nerviosa y a mí eso no me vale. Necesito algo más. Venga, que son cosas importantes que hemos visto el otro día y necesitamos tener eso bien claro. Venga, os voy a ir ayudando yo para que empecemos a despertar, pero es muy importante y cuando yo digo que es muy importante, ojo con las preguntas, ¿vale? De los exámenes. En esta herida puedes tener, y lo veréis en psicología también, que una herida que es muy simplona y que sabemos que es una bobada, pero hay gente que le puede causar mucha ansiedad. ¿Cómo calmamos esa ansiedad? Con conocimiento, ¿vale? Y tenemos que tener la seguridad de lo que transmitimos. Y 4 cosas bien dichas, la ansiedad se desaparece, ¿vale? Entonces, acordaros que valorábamos el color de la piel. Te dicen, mira, tu pierna está perfecta, la puedes mover bien, no tienes alrededor ningún otro tipo de hematoma, la temperatura es buena, ¿vale? Tienes buenos pulsos, te duele, sí, pero le ponemos un poco de hielo y se te va a calmar, ya lo verás. ¿Vale? Entonces vamos a darle contenido de decir, vamos a convencer a la víctima de que esto no es importante. ¿Vale? No simplemente por ser socorristas y decir, no, esto es una bobada, esto no pasa nada. Eso al usuario no le llega. Y menos al usuario de hoy en día que tenemos mucho conocimiento de todo y si no lo tenemos va a ir a buscar en Google y sabe Dios qué puede llegar a pensar que tiene. ¿Vale? Y luego su conclusión es que a mí no me han asistido. ¿Me seguís? De la importancia de que ya no solo es tratar la herida, sino tratar a la persona como tal. Eso es muy importante. ¿Vale? Bien. Después tenemos hemorragias internas. ¿Os acordáis cuando se explicaba los esguinces, verdad? Y que un esguince como tal no tiene por qué ser una emergencia. Pero sin embargo, ¿cómo veis este tobillo? ¿Qué problema puede haber? ¿O lo catalogaríais como una urgencia o una emergencia? Podría ser que la inflamación obstruyera la sangre hacia el resto del pie, por ejemplo, y Pues entonces sí sí, sería una emergencia. pues sí. Vale. Tenéis que diferenciar Pero bien. ahí A ver, también, sí. si ya se empieza, por ejemplo, a poner los dedos del pie ya morados, ya ahí que sea una emergencia, ¿no? Vale. Una urgencia. ¿Alguien más quiere aportar algo? Os tengo locos, ¿eh? Con urgencia y emergencia. Es que es complicado, ¿vale? No pasa nada, que estamos aquí para aprender. El caso, diferenciar bien. Una emergencia significa que en pocos minutos esa persona te puede entrar en parada cardiorrespiratoria, es decir, se puede morir. Este hematoma en el pie es una urgencia porque la vida del paciente, en principio, solo estamos mirando el pie, no sabemos cómo está el pobre hombre, ¿vale? Solo estamos mirando el pie. No tiene por qué verse su vida comprometida. Ahora sí, su pie sí está comprometido, es decir, es una urgencia y es una urgencia que tiene que ir rapidito al hospital. No es vete a tu casa y mañana a ver cómo te levantas y si eso vas. ¿Vale? No. Y estos síntomas pueden empezar, imaginaros que se tuerce el tobillo en la piscina a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la tarde, oye, pues está bien, tampoco un pelín de inflamación y poco más. Vale, le puedes decir, mira, no tiene por qué pasar nada, pero hay que explicarle los riesgos, porque un sangrado venoso, acordaros que es lento, ¿vale? Dependiendo del calibre del vaso, va a ser más o menos rápido, ¿vale? Es decir, ese sangrado puede aparecer, o ese hematoma tan grande puede aparecer al día siguiente incluso. Me pasó un caso y os lo cuento para que no se os olvide. Pues un señor en el hospital pues se cayó o se dio un golpe, tampoco lo sabemos porque nadie lo vio y no avisó, ¿vale?
Y bueno, pues al día o a los 2 días, no me acuerdo exactamente, pues el señor que no se podía mover, que tenía un bulto en una pierna que no sabíamos de dónde venía, que se empezó a poner malo, malísimo, ¿vale? Un bulto en el muslo, en la cara interna del muslo, ¿vale? Que decíamos, pero vamos a ver, ¿esto de dónde ha salido? Y le estaba comprimiendo la arteria femoral, ¿vale? Fijaos aquí la bobada de que se rompe un poco algún vaso y va sangrando poco a poco, pasan los días y ese hematoma pues se acaba aumentando y ha comprimido nada más y nada menos que la arteria femoral. Ese hombre se puso malito y acabó en la UBI, ¿vale? Entonces, ojo con también saber expresar los posibles síntomas que puede haber a las horas después de un golpe, ¿vale? Entonces aquí vemos que hay un hematoma que puede comprometer la circulación, ¿vale? ¿Y cómo nos aseguramos que la circulación está comprometida ahora mismo? Porque a simple vista puede ser o no puede ser. ¿Cómo lo comprobamos? Como lo he dicho yo, ¿no? Lo de que se ponen las extremidades, que no pasa sangre, ¿sabes? ¿Cómo? Oxigenada. Cuando empieza pues, a ponerse morado los dedos de los pies, ¿no? Vale, ¿y eso se llamaba? Eh, a ver cómo se llama esto de. No me sale ahora. La cianosis. 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 Cianosis, bien. Perdona, creo que hay gente en espera. No sé si podrías... A ver, sí, gracias. Vale, valorábamos la cianosis. Bien, ¿qué más podíamos valorar? ¿Qué más podíamos valorar? Valorábamos los pulsos. ¿El pulso distal y proximal? Eso es. ¿Dónde valoramos aquí los pulsos? ¿Dónde están? Pues uno en la... no me acuerdo cómo se llama, pero en la punta del pie, los dedos casi. Y Eso es. otro Vale. un poquito antes del tobillo. Vale, tenéis que tocarlos y localizarlos. Tenemos el pulso pedio y después tenemos el pulso popliteo que baja también abajo al lado del tobillo. Bien, tenemos que buscarlos, ¿vale? Si no los encontramos, no hay que estamos mal, ¿vale? Que a lo mejor no vemos la cianosis porque hay una microcirculación que se va compensando, pero si no encontramos esos pulsos principales, tenemos que tener cuidado, ¿vale? Entonces esto a la víctima también le decimos, mira, te tienes que vigilar la inflamación, que tú puedas mover el tobillo, aunque te duela, que lo puedas mover. Vigílate la coloración, vigílate los pulsos, le enseñamos. ¿Y qué más? Nos falta una cosilla por ahí que también podemos valorar. La temperatura, ¿no? La temperatura en ambos pies tiene que ser igual. Si este pie está más frío, la circulación algún problema hay, ¿no? Bien. Entonces, quedamos que hemos visto la coloración, hemos visto el hematoma, hemos visto los pulsos y la temperatura. Bien, más o menos yo creo que no se me olvida nada. Vale, y después tenemos sangrados exteriorizados y este es un niño que se ha dado un golpe facial y tiene un sangrado nasal. ¿Qué hacemos con él? ¿Perdón? Está hablando de la tercera foto. Sí, en la tercera foto. Vale. Estamos ya con la última, exteriorizadas. ¿Qué hacemos con este niño? Pinzar la nariz y echarlo hacia adelante. Vale. ¿Y qué hacemos? ¿Llamamos al 112 o no llamamos? No. ¿No? Sí, no. Yo creo que no.
Vale, ¿y qué harías con este chaval? Pues ponerle, o sea, cuando a todo el mundo le sangra la nariz, ¿qué haces? Pillar un rollo de papel higiénico y ponérselo ahí en modo de tapón de la nariz para que no sangre más. Eso te lo habrán dicho en algún lado, pero yo no lo he dicho. Yo No, no sí, lo he sí. dicho. A ver, ¿qué hemos aprendido? Esto está en las diapositivas, ¿eh? Cuando os queráis estudiar, aparece la actuación ante un sangrado, se llama epistasis, ¿vale? Un sangrado nasal. Se le Y echa la es- cabeza para atrás, ¿no? Se le echa la cabeza para atrás. A Para ver, atrás y se deja que sangre, pero que sangre con la cabeza o sea, mirando hacia arriba. es decir, me pongo así, Sí, justo. justo. A ver, yo diría que es al contrario, para que la vía respiratoria no se pueda ver, para que la sangre no se vaya hacia la laringe y la faringe, ¿no? Entonces, lo que Bien, quieres es que la sangre salga para afuera. Te echas, te inclinas hacia adelante, como ha dicho Chema, y te tapas un poquito la nariz, te la pinzas un poquito, perdón, para... bien, bien, que me estabais ahogando al niño. Si tenéis un sangrado nasal, yo creo que andaba por aquí cerca eso. Si tenéis un sangrado nasal, bueno, si no luego os la busco para no liarme yo con las diapositivas. Si tenéis un sangrado nasal, no dudéis nunca que la cabeza siempre para abajo. ¿Por qué? Porque abrimos vías respiratorias. Esto lo vais a entender muy bien cuando estudiéis la parada cardiorrespiratoria, que hay una maniobra que se llama maniobra frente-mentón, que echamos la cabeza hacia atrás y la barbilla hacia adelante para abrir vía respiratoria y que podamos pasar aire al pulmón. Entonces, si a mí me está sangrando la nariz, no quiero que esa sangre vaya al pulmón. Entonces tendré que hacer lo contrario, hacia abajo, ¿vale? Por eso el taponamiento siempre es externo, es decir, voy a taponar la parte externa de la nariz y voy a hacer presión, ¿vale? Nunca voy a meter nada para adentro porque no sabemos bien la lesión que hay, se le puede quedar dentro y nuestro sangrado, que sea un sangrado leve que nosotros podamos manejar, debe cesar simplemente con la compresión externa, ¿vale? Un sangrado que no cesa con la compresión externa debe de ir siempre a ser valorado por un médico, ¿vale? Bien. No deja de ser un golpe facial. ¿Qué más tenemos que vigilar un golpe facial? ¿El nivel de conciencia lo vigilaremos? Sí. ¿Dejamos a este niño que se duerma porque está muy cansado? No, eso no, nunca. Nunca jamás, ¿no? Vale. ¿Qué más tenemos que vigilar? Si han llegado a zonas vitales de la cara. Eso es, si hay más golpes. ¿Qué más hemos dicho que teníamos que vigilar en la cara? Para ver si había un traumatismo importante craneoencefálico. ojos. Eso es. Esta pregunta es de examen seguro, ¿vale? Es decir, valorar las pupilas. Si hay un traumatismo craneoencefálico, ¿cómo vamos a encontrar las pupilas? ¿Dilatadas? Podrían ser anisocóricas, por ejemplo. Anisocóricas, sí, perdón. Una más grande que otra, ¿vale? Siempre va a haber una pequeñita, una más pequeñita y una más grande. Y las llamábamos anisocóricas. Bien. Después, cuando las pupilas están dilatadas, las dos, hablamos de miosis. Cuando están en miosis, las asociamos a pues, esa falta de oxígeno, las asociamos a consumo de alcohol y cosas excitantes, ¿vale? de drogas. Y después, cuando estamos hablando ya de intoxicación, por el motivo que sea, vamos a encontrar las pupilas muy pequeñitas las dos, ¿vale? Y entonces hablamos de midriasis. Esos nombres hay que saberlos, ¿vale? Vale, vamos a ver las causas de las diferentes hemorragias y tenemos espontáneas por déficit de coagulación. Es decir, cuando tenemos déficit de coagulación es que tenemos algún factor de nuestra sangre
que hace que la sangre sea mucho más líquida. Esto os lo pongo porque hay va a haber muchos usuarios, personas entre unos 50 en adelante, que pueden usar tratamiento anticoagulación, es decir, tienen la sangre muy espesa y para que no se le formen coágulos y se le taponen las arterias o venas, se les da un fármaco que le hace la sangre más líquida, que muy bien para no hacer trombos, pero ¿qué pasa? Que con cualquier golpe tienen un sangrado importante. ¿Vale? Entonces, es importante que sepamos que no tenemos por qué saber los nombres de las medicaciones, pero preguntarle a la hora, cuando nos acercamos a la víctima y preguntarle si toma alguna medicación y nos dice, sí, tomo algo para la sangre, pues ya tenemos que pensar que su sangrado va a ser más importante que cualquier otra persona que no lo tome. Porque ante cualquier situación, una infección de orina, una caída, lo que sea, la coagulación se desajusta, es decir, que a pesar de que toma la pastilla y la sangre es más líquida, aún se puede hacer mucho más líquida, ¿vale? Y el riesgo de sangrado es mucho mayor, ¿vale? Entonces, ojo con las pastillas que se puedan tomar para la sangre. Por toxicidad, ¿vale? Algunos fármacos, por ejemplo, algunas setas que sean tóxicas, algunas drogas, producen también alteraciones en la sangre, ¿vale? Y favoreciendo las hemorragias internas. Entonces, cuidado también con ello. Por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas, por lesiones ulcerosas internas, ¿vale? Que las úlceras gástricas también son muy las típicas de úlceras internas, ¿vale? O lesiones traumáticas, como hemos visto también en la clase anterior. Bien, esto es lo que hemos estado un poco intentando haceros pensar, ¿vale? Que no se os olvide lo que tenemos que valorar a la hora de una lesión. Por ejemplo, esta lesión que tenemos aquí, ¿es una urgencia o una emergencia? A ver, ¿quién se atreve? Una urgencia, Vale, ¿por qué? porque parece un sangrado venoso. Vale, ¿qué más? Bueno, no parece que esté, que la parte de la pierna siguiente, pues, por debajo, tenga ningún problema grave. Tampoco es un sangrado demasiado intenso y un poco más, ¿no? Vale. Bien, tenéis aquí un esquema para repasar, ¿vale? Todo lo que tenemos que valorar en una herida, es decir, el tipo de sangrado, bien, un sangrado venoso. Algo de lo que no hemos hablado que también hay que valorar es la sensibilidad. Cuando tenemos una lesión que puede lesionar los nervios, ¿vale? Lo que tenemos que ver es si tenemos esa sensibilidad y que el paciente suele referir que nota la pierna acolchada, ¿vale? Entonces es cuando le decimos al paciente que cierre los ojos y que nos indique en qué pierna le estoy tocando, ¿vale? Y a lo mejor te dice, no, no siento nada y le estás tocando la pierna derecha. Le tocas la pierna izquierda y te dice la pierna izquierda. Bien, ¿vale? Esto está dentro de la valoración también neurológica, es una de las partes de la sensibilidad que puede afectar a los nervios. ¿Vale? Hablábamos del color de la piel, que esto sí que le hemos dado mucha importancia, que el color tiene que ser, en este caso, pues, más rosado. Si vemos una coloración pues pálida, azulada, eso no nos va a gustar. La temperatura, que tienen que ser por igual en las mismas piernas, en ambos miembros. El dolor, vamos a valorar el dolor. Y las deformidades que nos indicaban. Posibles fracturas. Posibles fracturas. Venga, sin miedo, que si lo decís mal tampoco va a pasar nada, ¿vale? Pero hay que comprender, ¿vale? Las situaciones. Bien. Entonces, la exploración
Siempre, ¿cómo la vamos a hacer? Siempre usamos las dos manos de forma simultánea a ambos lados del cuerpo, aprovechando la simetría de este. Empezamos siempre de cabeza a miembros inferiores. ¿Vale? Cabeza, oído, nariz, valoramos la respiración, valoramos la piel, el tórax, miembros superiores, caderas y miembros inferiores. Las caderas que nos importaban mucho. ¿Qué había en las caderas que nos importaba mucho, que tenemos que valorar? El riñón. Las caderas, ¿en el riñón están las caderas? Las No me acuerdo. arterias femorales y las venas. Eso es, arteria femoral, fenomenal. Vale. Ojo con la diapositiva de las arterias, tener eso, una chuleta de repasarla todos los días. Y os vais tocando y las vais aprendiendo, ¿vale? De dónde está cuál. Bien. Ahora, temperatura y estado y color. Hay aquí una pequeña chuleta que también tenéis que tener a mano, que si la notamos fría y seca es un posible traumatismo. ¿Vale? Cuando veis TX hablamos de traumatismo. Cara roja y caliente, fiebre o insolación. Azul, esto ya lo sabíamos, ausencia de oxígeno. Y os voy a añadir aquí cianosis, acordaros. Vale, hablamos de cianosis. Bien. Compresión directa. Cuando tenemos un sangrado que supuestamente no vemos ninguna fractura, pues hacemos una compresión como si no hubiese un mañana sobre el punto sangrante. Pero si vemos que hay una posible fractura, si la vemos abierta, ya está claro. Si vemos alguna deformidad, tampoco podemos hacer compresión, ¿vale? Sobre la herida abierta. ¿Dónde haríamos compresión en este caso? Imaginaos que tiene un sangrado en la parte proximal, es decir, la parte más cerca de la mano a la fractura, ¿vale? Tiene una lesión que está sangrando. ¿Podríamos hacer esa compresión ahí? No. La fractura está en el hombro, ¿no? Ahí un poquillo más arriba, un poco más abajo del hombro. Y una lesión que vemos que está sangrando está aquí, cerca de la mano. Imaginaos que tenemos una víctima que tiene una fractura en el hombro y un sangrado bastante importante en la parte distal del brazo. Vamos, estas dos imágenes. Tenemos esta lesión y esta lesión. ¿Podemos hacer compresión? En teoría sí, porque la fractura no está ahí, no estaríamos haciendo que se moviera el hueso, si lo hiciéramos con cuidado. Y si eso está es. sangrando mucho, significa que arriba no hay ninguna hemorragia muy importante, sino que es porque está pasando la sangre. Vale, efectivamente. Entonces nos importa más este sangrado y vamos a actuar frente a este. Y este sangrará, pero lo vamos a dejar de forma secundaria, ¿vale? Bien, aquí tenemos pues lo que deberíamos de hacer ante, por ejemplo, un sangrado por un intento autolítico de las arterias. Haríamos una compresión como si no hubiese un mañana y elevaríamos el brazo, ¿vale? Al igual que siempre y cuando no veamos ningún tipo de fractura. Vale. En la foto de la pierna lo que vemos es que el compañero lo que ha hecho es, está haciendo compresión, pero ha hecho también un vendaje compresivo, ¿vale? Que lo veíamos en la clase anterior. Hacemos ese vendaje compresivo en el punto de sangrado y taponamos esa arteria y buscamos la arteria siguiente para hacer también compresión, ¿vale? Vale, ¿hasta aquí todo bien? Si lo cuento yo es muy fácil, ¿verdad? Luego ya vosotros solos ya es un poco más... Por eso os insisto que si tenéis dudas que me preguntéis. El nombre de todas las arterias distales y todo eso hay que sabérselo. Las principales sí, es decir, tenéis que saber la arteria carotidia, tenéis que saber la arteria femoral, tenéis que saber la arteria cubital, la arteria radial,
¿vale? Arteria cubital, arteria radial, ¿qué más? La poplitea, que está detrás de la pierna. Y la que Eso está tocando sí, ahora mismo, la que está presionando ahora mismo, ¿cómo se llama? El la dibujito. cubital, la cubital, Esa es ¿vale? la cubital. Eso es. ¿Vale? Entonces sí, tenéis que tener así un poco, la femoral no se puede fallar, ni la arteria carotídea, por ejemplo. Vale. Vamos a ver los síncopes. Tenemos que son una pérdida súbita, completa y transitoria de la conciencia y del tono postural, de corta duración y se resuelven de forma espontánea, completamente sin intervención. Es una reducción transitoria del flujo sanguíneo cerebral. Vale. ¿Qué signos y síntomas podemos encontrar? Palidez, no responde a estímulos verbales ni dolorosos, pérdida de fuerza, puede presentar sacudidas en extremidades y antes del síncope puede presentar un malestar general, náuseas, visión borrosa, sudoración, zumbido en los oídos. ¿Vale? Esto más o menos, si alguna vez lo hemos sufrido todos y algo de forma espontánea no tiene por qué conducir a nada patológico, pero si tenemos síncopes de forma repetida que no se asocia a nada, eso sí que lo tiene que valorar un médico, ¿vale? Porque pueden tener un origen cardiológico. Entonces, de forma puntual no tiene por qué pasar nada, pero si se repiten, si tenemos un usuario de una piscina y le pasa con frecuencia estos mareos, tendrá que ir al médico, ¿vale? Desencadenantes, pues el dolor, el miedo, la ansiedad, cuando se está de pie mucho tiempo y al levantarse también bruscamente también pasa. Esto no tiene mayor trascendencia, ¿vale? Cuando tienen estas circunstancias, pero cuando no se asocia nada de esto y es algo repentino, cuidado con esos síncopes, ¿vale? De repente yo estoy bien y pierdo el conocimiento y luego se resuelven. Pero ojo, con ello que puede ser una señal de parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Evitar desencadenantes. Una pregunta. Dime. Ahí a la diapositiva de antes aparecía algo de MEG. ¿Qué era MEG? Malestar general. Esto. Gracias. Nada. Bueno. Bueno, ¿qué hacemos? Pues evitamos siempre los desencadenantes. Cuando el niño comienza a sentirse mal, debe sentarse o tumbarse de inmediato para evitar el síncope y la caída. Respirar de forma lenta y profundamente. Con pérdida de conciencia, lo ponemos en posición lateral de seguridad con los miembros inferiores elevados. Cuando el malestar y la sensación de debilidad física hayan desaparecido, se puede incorporar despacio y si está tumbado, primero debe sentarse y después de unos minutos levantarse. Pues bueno. Se aumenta la ingesta diaria de líquidos, más aún si se hace ejercicio. Esto siempre y cuando recupere bien el nivel de conciencia. Yo tengo a la persona tumbada con un bajo nivel de conciencia, un poco mareado, sudoroso, no voy a insistir que beba, sino cuando se recupere, ¿vale? Insisto en esa acción. ¿Cuándo llegamos al 112? Cuando el niño puede tardar en recuperarse más de 5 minutos, cuando el síncope se ha producido con el ejercicio y al hacer el esfuerzo o mientras está sentado, y si el episodio es acompañado de sacudidas de las extremidades o al final se ha orinado, es decir, pérdida de esfínteres. Eso nos dice que el cerebro ha perdido una cantidad importante de sangre, que incluso de oxígeno, perdón, que no ha llegado, y que ha provocado esa pérdida de movilidad de los esfínteres, ¿vale? Cualquier situación que provoque que una persona pues se orine encima es muy grave, ¿vale? Llamamos al 112 enseguida. Lipotimias.
sensación de mareo sin pérdida de conocimiento, importante diferencia entre síncope, que sí perdíamos el conocimiento de forma rápida, pero sin embargo las lipotimias no perdemos el conocimiento. Durante el periodo de tiempo muy corto y con una recuperación rápida y completa. Signos y síntomas: sonidos lejanos, visión borrosa, hormigueo en manos, piel pálida y fría y sudorosa, caída al suelo por debilidad en las piernas, con pulso en la muñeca débil, lento e incluso arrítmico, debilidad muscular y náuseas. Pues bueno, esto también más o menos lo conocemos, ¿no? Cuando nos medio mareamos un poco, pues nos aparece, no tienen por qué aparecernos todos estos síntomas, pero sí algunos. ¿Qué lo puede desencadenar? Pues sitios cerrados, con poca ventilación, emociones intensas o fobias, largos periodos de ayunas, visión desagradables, lugares muy calurosas, personas que están mucho tiempo de pie y ejercicio excesivo, miedo o dolor. Vale, bueno, esto facilito. ¿Qué debemos hacer? Mantenemos la calma, evitar caídas, tumbarlas al suelo, colocarle tumbado boca arriba y elevar las piernas 45 grados. Esto es importante, siempre que una persona, y si no tenemos dónde sentarla, nos vamos al suelo, ¿vale? Para revertir cuanto antes. No lo acompañamos, que tenemos la silla para como a 100 metros, no. Hasta que se recupere no lo movemos. En el que se conoce como posición anti-shock, ¿vale? Acordaos de la posición anti-shock, también puede ser una pregunta de examen. La posición anti-shock siempre va a ser las piernas elevadas hacia arriba y la cabeza hacia abajo, ¿vale? Ayuda a la víctima que respire sin ninguna dificultad, aflojarse cuellos, corbatas, bufandas, pañuelos, cinturones, etc. Conseguir un ambiente fresco, con aire limpio, evitar que se aglomere gente a su alrededor, no dejar sola a la víctima nunca. Cuando la víctima se haya recuperado por completo, debe sentarse despacio antes de ponerse de pie y esperar un rato a que esa posición para comprobar no se repita el mareo. Vale. ¿Qué nunca se debe de hacer? Dar de comer o de beber a la víctima hasta que se haya recuperado totalmente. Hay riesgo de atragantamiento, ¿vale? Cuando hablamos de atragantamiento, hablamos también, si queréis afinar, hablamos de broncoaspiración. ¿Vale? Hablamos de broncoaspiración. Nunca vamos a administrar medicamentos y permitir que se levante bruscamente. Vale. Trastornos circulatorios. Vamos a hablar del shock. Cuando estamos en síntomas de shock, estamos hablando que hay riesgo vital para la víctima, es decir, estamos ante una emergencia. A partir de ahora todo lo que veamos va a ser una emergencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar a una víctima con aspecto pálido, cianosis y diaforesis. La cianosis ya la hemos superado, sabemos que es azul. Os pongo aquí a este señor que poco más está más morado que otra cosa, es muy exagerado esta coloración, pero para que no se os olvide, ¿vale? Y la diaforesis es esa sudoración fría, que incluso pues es que al tocar a la víctima pues es que da grima, ¿vale? Tenemos un primer ruido suave, presencia del tercer ruido, eso habla de ruidos cardíacos, que bueno, que eso tampoco vamos a valorarlo en primera instancia, pero sí que puede haber, pues a lo mejor voy a intentar hacer la RCP y digo, jolín, si estoy notando el corazón, no tenemos que obviar que ese corazón tenemos que ayudar a bombearlo, ¿vale? Porque lo que queremos es evitar esa parada cardiorrespiratoria. Entonces, ante estos síntomas con bajo nivel de conciencia, la víctima no responde, iniciamos reanimación, ¿vale? Podemos tener síntomas de disnea, que era la falta de aire, también muy importante el concepto de disnea, disminución de la presión arterial sistólica, que hablábamos de la sistólica en anatomía cuando los ventrículos se contraían
¿vale? Para empujar esa sangre tanto a la vena pulmonar como a la arteria aorta. Y entonces, claro, si esa presión disminuye, no va a llegar esa sangre a la arteria. Bien, taquipnea, la taquipnea es esa disminución de la frecuencia respiratoria y distinción de la vena yugular. La vena yugular, que la tenemos por aquí, vamos a ver que está más ancha, más dilatada. De forma normal no se nota nada, ¿no? Tenemos que tocar para palpar el pulso de la vena yugular, de la arteria yugular, perdón. Pero cuando tenemos estos síntomas cardiológicos, la vena que está al lado de la arteria yugular también se va a dilatar, ¿vale? Haciendo que ese pulso también de la arteria sea más alto. Vale, más o menos. Estos serían los primeros síntomas de un posible shock cardiogénico, ¿vale? Es decir, cuando la víctima tiene algo de esto, estamos mal. El shock hipovolémico. Colocamos a la víctima en posición de shock. Controlar la temperatura corporal, posición de lateral si no hay sospecha de traumatismos. En el shock hipovolémico está causado por, o bien, no tiene suficiente líquido en el cuerpo, es decir, por una deshidratación severa, o bien por un sangrado interno o externo que ha perdido mucho volumen, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Una vez que ha perdido mucho volumen, la tensión va a caer, la frecuencia va a caer y su pérdida de conocimiento va a ser mayor, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar RCP cuanto antes, ¿vale? Para ayudar a ese corazón a bombear y que no se pare. Hasta que llegue el 112. El shock anafiláctico. El shock anafiláctico es la circunstancia de una reacción alérgica más grave. ¿Qué síntomas vamos a tener ante un shock anafiláctico? Pues náuseas, dificultad respiratoria, taquicardia, ansiedad, boca seca, erupciones cutáneas, ampollas, inflamación de los párpados, enrojecimiento de la cara, prurito y taquicardia. Vale, taquicardia la he repetido aquí otra vez. ¿Sabéis todos los conceptos que hay aquí? Taquicardia, las erupciones cutáneas, ampollas, inflamación de los párpados. El prurito es un picor intenso, ¿vale? Cuando hablamos de picor. ¿Lo veis? Yo creo que tengo una foto mejor, pero vamos, el prurito, toda la reacción alérgica que le da, que le pica mucho la cara, inflamación de los párpados, típico de los labios, ¿vale? Aparentemente. Bien. Una cosa, ¿Qué? yo lo que no entiendo son las erupciones cutáneas. Las erupciones cutáneas son estos manchillas rojas, estos puntitos que veis en la foto, ¿vale? Como granitos que te salen. Es decir, las reacciones alérgicas pueden ser graves o leves, ¿no? Antes de una reacción grave vienen esos síntomas leves, ¿vale? Entonces, cuando nos da reacción alérgica a algo que se nos pone irritado, que se nos salen como granitos que nos pica, ¿vale? Estamos hablando de reacciones alérgicas leves, que vamos al médico, nos pauta la medicación y se nos pasa. Pero esos síntomas pueden ir evolucionando. Y hay una respuesta inflamatoria muy importante que afecta en primera instancia pues a los labios, la lengua y los párpados. Cuando ya estamos en este punto sabemos que hay que llamar al 112. ¿Vale? Es decir, yo tengo una reacción alérgica que veo que los labios inflamados, lengua inflamada y párpados inflamados, se llama el 112. ¿Vale? Porque lo que pasa en las reacciones alérgicas graves es que el siguiente paso es que se inflame la glotis, ¿vale? La glotis es esa campanilla que nos va a taponar las vías respiratorias, ¿vale? Los bronquios también se van a obstruir. Más bien lo que se obstruye son los alveolos. Acordaos de las uvas que veíamos en anatomía, que teníamos los racimos de uvas vamos, donde se hacía el intercambio gaseoso. Os lo voy a poner en el atlas. Voy a dejar de compartir un momento. Y os lo voy a poner en el atlas de anatomía, que se ve muy bien. Vale, dame un segundo.
Vale. A ver. Vale, os voy a compartir otra la pantalla. Vale, ya estáis viendo el Atlas, ¿verdad? Sí. A ver, que quito el chat que me molesta. Vale, tenemos aquí. Vale. A ver, que no me deja o qué. Ahí se me acabaron los días gratis. Mierda. Vale, bueno, aún así lo vemos bastante bien aquí. Fijaos cómo estos labios están inflamados, ¿vale? En la anafilaxia, ver la inflamación de los párpados que no le permite a la víctima poder abrirlos, ¿vale? Y después, a ver si me sale un respiratorio. Que el problema, lo que teníamos en el aparato respiratorio, es que los alveolos que estaban en el... A ver si me deja. No me deja. No me deja. Bueno, los alveolos que estaban al final de los bronquiolos son los que se obstruyen. ¿Vale? Hay una respuesta inflamatoria potente y lo que tenéis que hacer es siempre, ante esos síntomas, llamar al 112. Vale, quien use este Atlas para estudiar y le pase como a mí, lo único que tiene que volver es hacerse otra cuenta con otra diferente y ya está, ¿vale? Pero está muy bien para verlo. Vale, yo me lo suelo abrir solo para cuando doy anatomía, por eso no tengo cosas de pago, ¿vale? A lo mejor vísperas para el examen sí que estaría bien que estuvierais por aquí. Bien. Bueno, vamos a compartir todas las diapositivas. Vale, ahora os digo, ¿qué signos va a haber? Vasodilatación. ¿Qué le pasa a las arterias y a las venas en una reacción alérgica? ¿Por qué digo que es vasodilatación? Acordaros que os hablaba de las venas y las arterias que eran como las tuberías. Con el calor vasodilatan, como en verano, las tuberías, y con el frío se vasoconstruyen. ¿Vale? Entonces, en este caso hay vasodilatación de los vasos sanguíneos. El flujo sanguíneo, si las tuberías están más anchas, hay menos presión, entonces va a ser más lento. La tensión va a caer, va a disminuir. ¿Vale? Como acordaros, las arterias y las venas van a ser más anchas, no tienen tanta presión y por eso la tensión arterial disminuye. Para compensar esta situación, lo que hace la frecuencia cardíaca es aumentar, ¿vale? Para empujar más la sangre, pero luego, como no se resuelva la situación, lo que va a hacer esa frecuencia cardíaca es disminuir
hasta provocar pérdida de conocimiento y parada cardiorrespiratoria. Bien, lo vuelvo a repetir. Es todo un circuito, ¿vale? Es decir, los vasos se vasodilatan, se ensanchan, el tejido líquido sale de las células y se va al tejido, por eso esa inflamación, ese edema, cuando yo tengo un golpe, cuando tengo cualquier proceso inflamatorio, lo que se produce es que el líquido de las células sale fuera. Disminuye la tensión y luego, para compensar esta disminución de la tensión, aumenta la frecuencia para luego disminuir y provocar pérdida de conocimiento y parada cardiorrespiratoria. Bien. ¿Qué hacemos? Primero tranquilizamos a la víctima y proporcionamos reposo. Quita objetos que puedan apretar a la persona afectada. Preguntar si toma alguna medicación para la alergia. En caso de picadura, retire el aguijón y raspe el aguijón con cuidado. Utilice el borde afilado de la navaja o una tarjeta plástica si no hay hoja de bisturí, ¿vale? Y siempre aplicar compresas frías. Ante una urgencia, ante una reacción grave, siempre llamamos al 112. Suministramos el antialérgico, antihistamínico, otra medicación indicada por el médico. Esto me lo preguntabais en la otra clase y yo os decía alguno que no se podía dar medicación y yo decía que bueno, ya veríamos algunas cosas que sí. Es decir, hay personas que tienen pautadas medicación para reacciones alérgicas que las llevan encima y las pauta un médico para que se lo tomen ellos en caso de emergencia. Y si tenemos algún compañero, algún amigo que nos dice, mira, yo soy alérgico a los cacahuetes, llevo mi adrenalina y te explica cómo ponérsela y delega que si en caso que le pase algo que se la pongáis. Pues obviamente esto es lo mismo, es una situación de emergencia y es una medicación que está pautada por un médico. No es que yo la llevo en el bolsillo y se la pongo a cualquiera por mi propia valoración, no. Eso también salió en la otra clase y que claro, imaginaos que yo soy alérgica, llevo mi adrenalina y de repente alguien que no sabe que es alérgico a nada, un día se pone malísimo porque la pica una abeja. Yo no tengo capacidad para valorar como socorrista si necesita esa medicación o no, ¿vale? Porque siempre podemos agravar esa situación. ¿Vale? Entonces es un médico que lo tienen que valorar y administrar. Se llama enseguida el 112 y hasta ahí puedo llegar. ¿Vale? Pero no intercambiamos nunca medicación de unas personas a otras. ¿Vale? Se traslada a la víctima enseguida. Y aquí tenéis la adrenalina, ¿cómo se pondría? Tenemos que se pone siempre en el muslo. ¿Vale? Es un body que simplemente hay que hacer un clic durante 10 segundos en un muslo. Se pone a cualquier persona y a embarazadas también, ¿vale? Y se llama siempre el 112. ¿Vale? Aquí lo veis más. Ya vienen precargadas por la dosis adecuada, ¿vale? No hay que hacer absolutamente nada más que hacer clic encima de la pierna durante 10 segundos. Es facilito. ¿Qué no debemos hacer? Aplicar torniquetes, administrar a la víctima estimulantes como aspirinas o cualquier otro medicamento para el dolor, nada. No aplicar barro, calmante de dolor o picor que produce infección, ¿vale? Es decir, en esas reacciones alérgicas leves que aplicamos para calmar los picores. Entonces es mejor no poner nada e ir al médico. Vale, esto lo vamos a ver el próximo día. Vale, vamos a las lesiones por calor o frío. Lesiones producidas por calor o frío, tenemos la insolación, agotamiento por calor y golpe de calor y quemaduras. Vale, golpes de calor. Signos y síntomas, pues facilito. Dolor de cabeza, que hablamos de cefaleas, mareos y náuseas, piel enrojecida, fiebre alta, dificultad respiratoria, taquicardia e hipertermia. ¿Vale? ¿Qué debemos de hacer? Pues lo típico, una ducha de agua fría, pero evitar que eso, evitar que sean los cambios bruscos de temperatura, que tiene que ser de forma progresiva, ¿vale? Porque los cambios bruscos de temperatura pueden provocar convulsiones.
nos hidratamos bien con agua, acude a un centro de salud y permanece siempre en un lugar ventilado. Bebemos agua y no está indicado beber Aquarius, ¿vale? Que eso tendemos mucho a comprar bebidas isotónicas para rehidratarnos, y lo que tiene las bebidas isotónicas es mucho sodio, es decir, mucha sal, pero le falta potasio, ¿vale? En todo caso, ante una deshidratación severa y que necesite, lo más indicado es ese suero oral, ¿vale? Pero no nos hinchamos a beber Aquarius porque lo que tiene es mucho sodio, ¿vale? Entonces hay que hidratarse siempre con agua. Vamos a ver, esto yo creo que lo hemos superado con el COVID, pero era una pregunta muy, oh Dios mío, qué fiebre tengo, o que si es importante o no, porque tengo 37 y es que, oh Dios mío, tengo mucha fiebre. No. Hablamos de febrícula de 37,5 en adelante, hasta 38, que hablamos de una fiebre pues ligera. 38-39 es una fiebre moderada ya considerable. Y mayor a 40 grados, fiebre alta. Mayor a 41, hiperpirexia, y mayor a 42, incompatible con la vida. ¿Vale? Entonces, situaciones de emergencia a partir de una urgencia, a partir de esos 39 grados, está 38-39 mantenidos en el tiempo, tiene que ser valorado por un médico. Que tengo 40 grados, ojo, ¿vale? Entonces, en nuestro botiquín también está bien tener un termómetro, ¿vale? Por estos golpes de calor que podemos ver. Bueno, aquí viene un poco a modo general de dónde tenemos que tomar la temperatura corporal, porque hay diferencias de temperatura, pero bueno, nos iremos siempre al axilar. Ahora ya tenemos los termómetros de láser, que a mí personalmente no he encontrado uno que me convenza de temperatura, de esa actitud. Me siguen gustando más los de axila. Vale. ¿Cuál es el mejor lugar para tomar la temperatura ideal según la edad? Pues esto también debemos de conocerlo. Un recién nacido menor de 4 semanas, axilar por el riesgo de perforación rectal, un lactante, hablamos mayor de 1 mes a 2 años, y axilar como medida definitiva la rectal. Mayor a 2 años, axilar o timpánica, y como definitiva la rectal. Mayor de 5 años, axilar timpánica o temporal como screening, y la oral como definitiva. Bueno, nos iremos de forma general a la axilar y suficiente. Para aquí tenéis los diferentes tipos de termómetros que podemos encontrar. Los de oído sí que son bastante exactos para los niños pequeños, para los lactantes y mayores entre 1 año o 2. ¿Vale? Y después los axilares. Ahora con el COVID, pues por modo higiene, tal, pues los de láser han tenido mucho repunte, pero ya os digo que yo no he encontrado uno que me convenza. Aquí tenemos fármacos antitérmicos que me gusta contarlo porque yo sé que perfectamente que cada uno luego hace lo que le da gana, o tenemos en el botiquín cosas que no deberíamos. Bien, todo lo que tengamos tenemos que saber lo que es. A los niños nunca le deis nada, salvo que sus padres te los den la autorización, y que esté, aparte de la autorización de los padres, se necesita el informe médico, ¿vale? Es decir, un informe médico y autorización de los padres para que en caso de tal que os lo autoricen a dar esa medicación. Si no, no damos nada. Y si vemos que algún niño pues no está grave, pero está mal, de que pueda tener un poco de fiebre, que se encuentra así decaído, se llama a los padres y fuera de la piscina, ¿vale? Vosotros no sois niñeros de nadie, ¿vale? Pero siempre y cuando tenéis, pues estéis en una pileta donde se esté entrenando, ¿vale? Pues a lo mejor el monitor que está a cargo de ellos no se da cuenta o no sabe muy bien cómo gestionar eso, o a lo mejor el monitor dice, no, le damos un paracetamol y ya está. No, los niños se van a su casa, ¿vale? Y más ahora, pues estamos disminuyendo todas las medidas un poco del COVID, pero seguimos en sitios cerrados, que tengamos todos los que puedan tener síntomas, se van a casa, ¿vale? Tenemos que, bueno, las dosis que se puedan dar, que tampoco vamos a meternos en ellas.
Vale, ¿qué hay que tener en cuenta? Esto sí que vamos a leerlo. Si el niño no está afectado, no ganamos nada tratando la fiebre, es decir, tiene que ser valorado por un médico. Los antitérmicos pueden disminuir la temperatura entre 1 grado y 1,5 grados, ¿vale? No más. El objetivo no es alcanzar la temperatura corporal normal. El ibuprofeno se puede utilizar a partir de los 6 meses de vida, pero ojo también, el ibuprofeno no es lo mismo que el paracetamol, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y da muchas alteraciones gástricas y da también riesgo de sangrado por úlceras, ¿vale? En el estómago. Los antiinflamatorios como general es algo puntual que se debe de usar, pero muy puntual, ¿vale? Pero somos muy típicos a llevar ibuprofeno, a llevar enantios en el bolso, ¿vale? O las mochilas. Ahora cada vez menos, diría yo. No dar paracetamol a un niño menor de 3 meses, no usar prevenir una posible reacción de las vacunas, consultar la dosis recomendada siempre a un médico y mantener fuera del alcance de los niños, ¿vale? Porque obviamente cada dosis elevadas pues, producen toxicidad. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hay fiebre? Si la fiebre por sí misma no causa daño cerebral, ni ceguera, ni sordera, ni muerte. Algunos niños predispuestos al 4%, perdón. Alba, que está una chica en espera. Vale. Gracias. Algunos niños predispuestos con un 4% pueden tener convulsiones por fiebre, pero el tratamiento de la fiebre no evita estas convulsiones. Es decir, cualquier persona que convulsione es una señal de emergencia. Siempre va a ser una crisis convulsiva, va a ser una situación de emergencia que incluso puede alertarnos de una posible parada cardiorrespiratoria. Vale. Hay que tratar a los niños febriles solo cuando están acompañados de malestar o dolor, y el ibuprofeno y el paracetamol tienen la misma eficacia para tratar el dolor, y su dosificación debe realizarse en función de la edad, del peso del niño y no de la edad. ¿Vale? Bien, nunca jamás mezclemos medicaciones, ¿vale? Después, el uso de paños húmedos, friagas de alcohol, desnudar a los niños, duchas, baños para tratamiento de la fiebre está desaconsejado. Era muy típico hace, pues, hace unos cuantos años, como por los 60 o así, que más bien es 80. Que el médico te decía si tenía fiebre en los niños, que una ducha de agua fría y tal. ¿Y qué pasaba? Que los niños convulsionaban mucho por fiebre y pensaban que la fiebre pues, era provocada por la convulsión era provocada por la fiebre, y no, la convulsión era provocada por ese cambio brusco de temperatura. ¿Vale? No hace falta abrigar ni desnudar demasiado al niño, que eso también, cuando tienes fiebre te mueves de frío y te dejan ahí sin mantas y sin nada. No hace falta, ¿vale? Hay que tratar la fiebre y ya está. Hay que hidratarse bien. No es aconsejable el uso de paracetamol y ibuprofeno tras la vacunación, o ni la cantidad de fiebre ni el descenso de esta tras administrar ibuprofeno o paracetamol sirven para orientar la gravedad de la infección, ¿vale? Siempre hay que valorarlo por un médico. ¿Cuándo acudimos a urgencias? La fiebre nos puede provocar manchas en la piel de color rojo oscuro moderado. Hay que ir al médico. Decaimiento, irritabilidad, llanto excesivo, rigidez en el cuello, ¿vale? Porque la rigidez en el cuello y le añadimos que nos molesta mucho la luz, son síntomas de meningitis, ¿vale? Convulsión o pérdida de conocimiento, dificultad para respirar, vómitos o diarrea persistentes o muy abundantes que causen deshidratación. Sin orina o la orina es escasa y siempre requiere consulta urgente si un niño es menor de 3 meses. Vale. Bien. Vamos a ver las quemaduras, que esto es sencillito. Tenemos de primer grado, segundo y tercer grado. Y la diferencia está que en primer grado no tenemos levantamiento de piel, está la epidermis dañada, hay ampolla, pero no hay herida abierta. Hay inflamación, hay dolor, hay enrojecimiento,
y ya está. ¿Cuándo tenemos este tipo de quemaduras? Pues pueden ser por roce, como pueden ser las provocadas por un zapato, ¿vale? La típica ampolla que nos sale con la plancha o al cocinar con la sartén, o que nos salta aceite. De segundo grado ya tenemos herida abierta con ampollas, hinchazón, dolor, enrojecimiento, ¿vale? Y ya está afectado también la dermis, la segunda capa. Cuando ya hablamos de que está afectada la hipodermis, la tercera capa, ¿vale? Que afecta al músculo e incluso puede llegar al hueso, hablamos de grado 3 y son lesiones no dolorosas, ¿vale? Una de las características principales de grado 3 es que no duelen, porque como los nervios están afectados, provocan neuropatías, ¿vale? Entonces, quedaros con ello muy claro. ¿Qué hacemos ante un incendio y quemaduras graves? Pues siempre vamos a apagar el foco del fuego, ¿vale? Que con agua, mantas, ¿vale? O tierra que tengamos. Lavamos siempre la zona afectada con agua fresca durante 2 o 3 minutos. Tapamos bien con un trapo limpio, en el caso de que tengamos la piel descubierta. O en este caso, si tenemos un botiquín, usaremos gasas estériles mojados en suero, ¿vale? Y trasladamos siempre a la víctima. ¿Qué nunca debemos de hacer? Nos sacamos la ropa. Acordaros que la ropa en todo caso siempre se cortaba, pero ante unas quemaduras nunca las quitamos porque nos podemos llevar más la piel. No lavamos la quemadura con otra cosa que no sea agua, no aplicar pomadas de ninguna clase y no tardar en llevar al accidentado al médico. Bien. Quemaduras leves, ¿qué hacemos? Pues echaremos agua todo lo que podamos, ¿vale? Desinfectaremos y pondremos también compresas con agua o con suero. Cubrimos la quemadura con una pomada corticoantibiótica y una venda limpia. Bueno, os voy a hablar de las pomadas que podríamos usar en el botiquín, ¿vale? Para las quemaduras. Administrar analgésicos siempre y cuando tenga un dolor intenso, sepamos que lo tiene pautado por un médico, pues podríamos hacerlo, ¿vale? Pero si no, tampoco nos surge dar nada de medicación. No arrancamos nunca la piel de las ampollas, no usar como remedio aceite para el sol ni ningún otro tipo de... Yo tengo la frase de con las heridas nos hacen ensaladas, ¿vale? Entonces, mejor no aplicar absolutamente nada, solo suero y tapar con gasas estériles si está al aire y fin. Y las gasas siempre mojadas para que no se reseque la herida y a la hora de retirar esa compresa se nos adhiera más a la herida, ¿vale? Importante, cualquier quemadura superior a la palma de la mano debe de tratar automáticamente por el médico. Aquí tenemos esta herida que en principio en extensión no es grave, pero sí que tiene dañado los tejidos de forma profunda, ¿vale? En la primera foto vemos hasta una zona negra que se llama necrosis, ¿vale? Que lo que tenemos que hacer es limpiar y drenar, ¿vale? Entonces, a la medida que se van haciendo las diferentes curas, el tejido va creciendo y se va regenerando, ¿vale? Pero esto hablamos de una emergencia, ¿vale? Porque también hay shock por sepsis, es decir, la sepsis es una infección ya sistémica que afecta a diferentes órganos y que provocada por alguna infección. Otra cosa importante de las quemaduras era que cuanta más extensión tengan, más pérdida de calor corporal tenemos. Y la principal causa de muerte en grandes quemados es la hipotermia, ¿vale? Entran en parada cardíaca porque entran en hipotermia, es decir, pierden mucha temperatura corporal y entran en parada cardíaca, en parada cardiorrespiratoria. Entonces, tenemos que controlar muy bien la temperatura corporal de estas víctimas. ¿Os acordáis que teníamos el rastro de la valoración de la BCDE y decíamos que la
que no tuviese las vías aéreas obstruidas, el airway. Tenemos el breathing, que es que tenga una respiración correcta, la circulación que esté bien, el disability, el estado neurológico y la exposición. ¿Vale? En quemados es muy importante esa exposición, valorarla, ¿vale? Evitar esa hipotermia. Bien, perdón. Aquí tenemos la quemadura de primer grado, que las que podemos tener con el sol, que lo único que hay que hacer es hidratar y bajar un poco la temperatura. Quemaduras de segundo grado, en las que ya hay pérdida de la piel, ¿vale? Que estas ampollas no debemos nunca quitarles la piel, como mucho pincharlas para quitar el líquido, ¿vale? Estas heridas siempre tienen que ser valoradas por un médico, ¿vale? O mandarlas al centro de salud más cercano para que lo valore la enfermera. Bien, en estas heridas son grandes quemados de tercer grado y aquí no podemos hacer absolutamente nada de nada, ¿vale? Ni tocar, simplemente pues llamaríamos al 112, ¿vale? Y acompañar a la víctima, mantener la temperatura corporal y ya. Vamos a ver la hipotermia y las congelaciones. Una pregunta, Alba. Dime. ¿Qué habías dicho que había que hacer en las quemaduras de segundo grado? En las quemaduras de segundo grado como esta, simplemente pondríamos, limpiaríamos con agua o con suero y siempre que tapamos una herida que sea con gasas siempre mojadas, ¿vale? A poder ser con suero. Que no pongamos nada seco encima de la herida porque si no, lo que hacemos es que se nos va a pegar esa compresa a la herida y al retirarla nos vamos a llevar más piel, ¿vale? Y si no tenemos nada, pues al aire hasta que venga el 112 o que se traslade a la víctima porque a lo mejor puede caminar y sin problema y con la herida al aire, ¿vale? Hasta que sea curada. Vale, Pero nunca vale. ponemos nada seco durante estas heridas. Sabemos que aquí nos ponemos una gasa, luego se nos seca y al retirarla vemos las estrellas porque nos levantamos más la piel, ¿vale? Hay apósitos especiales, pero que aparte que son caros, no tenéis por qué tenerlos, pero yo sí que los recomiendo a la hora de hacer este tipo de curas, que son apósitos de silicona. Es una redecilla que no macera la herida, pero sí que, decir, no macera, no le provoca humedad, pero sí que le da pues como la protección suficiente para que no se pegue, ¿vale? Las gasas. Vale, vale. ¿Vale? Bien. Vamos a por las lesiones producidas por frío, hipotermias y congelación. ¿Qué es la hipotermia? Pues a menor a 35 grados, una situación de enfriamiento puede producirse incluso a temperaturas mayores a 0 grados. La pérdida de calor es mayor que su producción. Esto pasa en los grandes quemados, ¿no? Podemos tener una temperatura de 40 grados en verano, tenemos un gran quemado y pierde mucha temperatura. Aquí tenemos las mantas térmicas y que siempre debemos de ponerla la parte dorada para afuera, ¿vale? Que lo que da calor es lo de dentro. Congelaciones, ¿qué hacemos? Fijaos, no os confundáis con cianosis. Cuando ya tenemos este color morado tirando al negruzco, hablamos de necrosis, es decir, la circulación ya está dañada y puede que la persona pierda los dedos. ¿Qué hacemos para recuperar un poco la temperatura? Pues nunca se fricciona, es decir, nunca vamos a frotar ni a darle calor, esto nunca, ¿vale? Sumergimos el miembro afectado en agua caliente a una temperatura de 37,5, 40,5 grados. De ser posible, utilicemos siempre un termómetro para medir esta temperatura. Pero en caso contrario, bastará con que se sumerja el agua en su propio dedo. Preparar la parte congelada que se va a someter al tratamiento, quitar la ropa que le cubra, así como cualquier banda que pueda rodear, ¿vale? Lo que hablábamos el otro día en clase, que vamos a quitar pulseras, todo lo que podamos. En este caso, si tuviese anillos, no vamos a retirar nunca los anillos, porque al retirarlo nos podemos llevar el dedo. Entonces, cuando vengan los sistemas de emergencias,
lo que tendrán que hacer es cortar ese anillo, ¿vale? Y al igual que las pulseras se pueden quitar porque tienen un broche, bien, si puedan rozar los dedos, jamás, ¿vale? Se cortarían. Cuando nosotros sumergimos el agua en la mano con una congelación en el agua, siempre tiene que ser en un recipiente que no tenga ningún tipo de fricción, ¿vale? Que se sumerja y que no roce con nada. Tenemos que ir controlando la temperatura porque tendremos el agua caliente, pero al meter la mano que está congelada, esa temperatura va a disminuir, ¿vale? Tendremos que ir aumentando esa temperatura del agua. ¿Qué síntomas vamos a tener? Va a presentar un dolor intenso, debemos abrigar a la víctima. En este caso sí está recomendado dar bebidas calientes, ¿vale? Y nunca dar bebidas alcohólicas ni dejar que fume. ¿Por qué evitamos el tabaco? ¿Qué nos provoca el tabaco? Para la circulación, ¿qué nos provoca? Activa la circulación un poco más. ¿Crees? ¿Eh? ¿Tú crees que el tabaco activa la circulación? A ver, ¿por qué? No sé, yo pensaba que la nicotina era una droga estimulante, puede ser. La nicotina te estimula, lo que hace es aumentarte la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca de los fumadores no aumenta por la propia nicotina como tal, sino la nicotina es lo que te provoca la adicción. Y las consecuencias que tiene la nicotina es que vasoconstruye, estrecha esas arterias. Esas arterias provoca que sean más duras y disminuye la circulación, ¿vale? De hecho, en los pequeños vasos, los grandes fumadores, es muy típico que tengan una insuficiencia venosa vascular. Es típico que en el páncreas pues haya alguna lesión porque no se irrigue bien, porque se vasoconstruyen esos pequeños vasos y provocan estas dificultades. Y entonces, ante una congelación, el frío también produce esa vasoconstricción. Si encima nos ponemos a fumar, esa vasoconstricción va a aumentar. Entonces la circulación va a ser peor, ¿vale? La frecuencia cardíaca aumenta porque no tiene paso en las venas o las arterias, ¿vale? En este caso las arterias para pasar la sangre, entonces como que tiene que empujar más, ¿vale? Y le cuesta más y por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Bien. Si la víctima está nervioso y es un gran fumador, pues aquí nos tendremos que adaptar. Obviamente las recomendaciones son no dejar de fumar, pero si se sube por las paredes, porque hay grandes fumadores, que es horrible, ¿no? Incluso pues a veces las embarazadas, por ejemplo, les pasa, la que es muy fumadora lo pasa muy mal porque no se debe de fumar, pero es que es mejor fumarse un cigarro que la ansiedad le produce esa ausencia de tabaco, ¿vale? Entonces habría que valorar la situación. Pero como entrada en norma general, no alcohol, no tabaco. Y obviamente pues no ningún tipo de drogas. Vale, dice, una vez que se haya recobrado el miembro de su color natural, secar cuidadosamente, vendamos el miembro con gasas estériles, pero evitamos que se haga presión, ¿vale? Evitamos cualquier tipo de roce, se hace un vendaje de protección. Deje sin reventar cualquier tipo de ampolla que se haya formado, ¿vale? Bien, fácil, ¿no? ¿Alguna duda? Pues sigo. Vale, vamos a ver las diferentes picaduras que nos podemos encontrar, que bueno, está dentro del temario, las tenemos que ver, ¿vale? Tampoco es lo más importante del tema, diferenciar los tipos de picadura, saber un poco que sobre todo la abeja puede haber gente alérgica y entonces deberemos de tenerlo muy en cuenta. Tenemos que ver que este prurito debe de ser siempre valorado por un médico, ¿vale? Las picaduras de mosquito las conocemos, que en principio pues, se resuelven solas,
pero la de una garrapata también la debe de ver un médico y la de la araña pues también debemos de vigilarla, ¿vale? Entonces, pues, bueno. ¿Qué síntomas podemos tener como en una picadura de un insecto? Pues inflamación local, dolor, enrojecimiento, picor, hormigueo, ¿vale? Son síntomas de una reacción alérgica leve. Pero también pueden venir esos síntomas de shock anafiláctico que, acordaros, inflamación de los labios, de los párpados, de la lengua, que empieza a decir la víctima que no puede respirar, que se ahoga, ¿vale? No puede ni hablar porque nota que la glotis se le está inflamando, se lleva la mano al cuello y estamos hablando de síntomas de shock anafiláctico, ¿vale? Y posible paro cardíaco. Entonces, si tenemos adrenalina, la deberemos de poner, ¿vale? Si la víctima lleva su adrenalina, la ponemos. Si no, pues estamos que ya tenemos que llamar corriendo al 112 y que vengan pronto. En el caso de la abeja, retiraríamos el aguijón, lavaríamos siempre con agua y jabón, hielo envuelto en tela unos 10 minutos y aplicamos cremas específicas si fuese necesario. Vigilar de días sucesivos y si hay muchos picores, pues el médico siempre le pautará sus antihistamínicos, ¿vale? Para controlar esos picores. Picaduras en el mar. Tenemos araña pez y las medusas, las más típicas, y suelen permanecer enterrado, el pez araña pues suele permanecer enterrado en las arenas del agua. Eso os lo hablaba el otro día, se llaman fanecas también, ¿vale? Y que tienen un aguijón que suelta un veneno que duele un montón. Y lo que se hace el socorrista te hace un pequeño corte, te quita el aguijón y drena un poco, como apretando para que salga todo el veneno. Y duele muchísimo. Y lo que tiene que hacer la víctima es en cuanto se le quite el aguijón, se le hace un vendaje y tiene que caminar, ¿vale? Para eliminar enseguida, cuanto antes, el veneno a través de la circulación. La medusa se mueve libremente con las aguas del mar, suelen estar más en aguas cálidas, sin embargo el pez araña en aguas frías. Tienen células urticantes por todo el cuerpo, especialmente en los tentáculos. Por eso al rozarlas nos producen urticaria y prurito, ese picor, esa reacción alérgica, esos granitos que nos pueden salir. El pez araña produce grandes laceraciones, dolor intenso, picor, edema, puede producir cianosis, pérdida de sensibilidad y malestar general. Vale. En Galicia es muy típico las fanecas y nunca había nadie malo o malísimo por la picadura de este pez. Lo único que puede haber algún caso que se dé, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. La medusa es más escandalosa, pero es menos grave. Urticaria, lesiones vesiculosas, dolor, ardor y picor. Lesiones vesiculosas son esas ampollitas que aparecen, ¿vale? A ver, siguiente. Vale, ¿cómo debemos de actuar? Lavamos la herida y retiramos restos al sumergir la zona de agua caliente durante 30 minutos. Puede haber complicaciones. Si vemos algún síntoma, siempre al hospital. Con la medusa limpiamos con agua salada o con suero y aplicamos frío. Neutralizamos con bicarbonato o vinagre y muy excepcionalmente se producen complicaciones. Vale. Picadura de serpiente y actuación. Siempre vamos a llamar el 112, ¿vale? Ante cualquier picadura y retiramos objetos que opriman, ¿vale? No se hace nunca torniquete para evitar que el veneno se vaya al resto de la circulación, ¿vale? No están indicados nunca los torniquetes en estos casos. Daremos algo de beber, ¿vale? Siempre agua, siempre que pida que tenga sed, pero nunca sólidos. Tranquilizar y vigilar a la víctima en la zona afectada. Si le duele mucho, se podría dar algún fármaco si nos lo indica el médico, pero si no, no. La resucitación cardiopulmonar o en realidad puede ser necesario en algunos casos, ¿vale? Por alguna reacción alérgica se produce. Vale.
esto hasta aquí fácil, ¿no? Ahora son pequeñas cosas y vamos a ver el botiquín, ¿vale? Que lo vimos un poco el otro día, ¿vale? Pero siempre a día de hoy está regulado por este Real Decreto, ¿vale? 486 del año 97. Nos dice que nuestro lugar de trabajo tiene que tener agua potable, material de primeros auxilios adecuado al número de trabajadores y riesgos. ¿Vale? Nosotros tenemos que valorar los usuarios de la piscina, pero también tenemos que valorar a los trabajadores. ¿Vale? Con 50 trabajadores y 25 determinados por la autoridad, necesitamos un local de primeros auxilios. A la hora de elegir qué vamos a meter o no en el botiquín, pues hay unas normas, ¿no? Y dependerá de la distancia del centro de salud más cercano, número de trabajadores y los riesgos a los que estén expuestos. Solo contendrá material de primeros auxilios y se ubicarán en el lugar de fácil acceso, seco y oscuro. El material tenemos obligación de siempre que se utilice, se repone y ojo con revisar las caducidades. ¿Vale? Tiene que haber un protocolo de decir todos los miércoles reviso de cada mes, el primer miércoles de cada mes reviso las caducidades, ¿vale? Por ejemplo. Y eso es función del socorrista, ¿vale? Se adaptará a las necesidades de cada uno. Y bueno, aquí vemos diferentes materiales que ya vimos también en la otra clase, que tampoco me voy a parar más. Y que este Real Decreto nos dice qué materiales mínimos debemos de tener. En un botiquín portátil, desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón, vendas y esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, guantes desechables. En locales, botiquín, camilla y fuente de agua potable. Bien, estos son cremas que no necesitan receta médica y yo creo que a la hora de si tenemos alguna me tiraría por ellas, ¿vale? Una de ellas es la Silvederma, que lo que contiene es plata y la plata pues ayuda a que no se infecten las heridas, ¿vale? Entonces esta crema se regenera bastante las heridas y para una herida leve, esas heridas de primer grado, de segundo grado, nos vienen muy bien. Cuando ya tenemos signos de infección, es decir, la herida está inflamada, supura un poco, dolor, ¿vale? Vamos a ir a por el Furacin, que el Furacin tiene una dosis de antibiótico muy baja, por lo cual no necesita receta médica y sí que estaría recomendado para esas heridas un poco que les está costando curar, ¿vale? Esto como mucho a nivel de pomadas en nuestro botiquín. Lo que os contaba el otro día, que es muy importante que todo esté señalizado, ¿vale? Con logos oficiales y necesitamos teléfonos de emergencias, señal de primeros auxilios, la camilla y el lavabo y duchas de seguridad. Vale. Aquí un poco de resumen de lo que tenemos que hacer con los botiquines. Nunca se administra lo que no se sabe, es decir, ante cualquier duda no hacemos lo que no sabemos. Debemos de guardar siempre los prospectos porque si tenemos que recordar para qué sirve X cosas, necesitaremos tener algo en que mirar. Ojo con las fechas de caducidades y antes de suministrar cualquier medicamento, verificar que sea alérgico, ¿vale? En el caso de que nos veamos en situación. Todo medicamento tiene cierto grado de toxicidad, así que hay que tener mucho cuidado y mejor a veces no dar nada, que se puede empeorar la situación. Y siempre deberemos de tener un manual de primeros auxilios al lado del botiquín. ¿Vale? ¿Qué funciones básicas vamos a presentar? ¿Vale? Que necesitaremos material, pues curas pequeñas con cortes o arañazos, extraer algún aguijón, pues unas pinzas está bien tenerlas, curar y proteger alguna ampolla, vamos a tener esas vendas, esas gasas, ¿vale? Que nos ayuden. Un termómetro, tratar alguna indigestión, malestar, ¿vale? Pues a lo mejor tener suero oral, sí que estaría bien en un botiquín. Tratar accidentes de heridas más graves, algunas contusiones como los esguinces, tratar alguna reacción alérgica o tratar de proteger alguna picadura de insecto. Bien, hablábamos un poquito cómo vais, porque voy a intentar hacerlo todo el tirón o preferís que descansar
10 minutillos. ¿Tenéis alguna duda que me queráis comentar? A ver, ¿estáis ahí? Estamos. ¿Seguimos si intentamos acabar pronto? ¿Os parece? Vale. Por mí bien. Por ti. Si alguien necesita 5 minutillos, paramos, ¿eh? Vale. Los fármacos que podemos encontrarnos, ¿vale? Nos hablaba la compañera el otro día también de pacientes que pueden ser diabéticos. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo controlar todo esto. Todos los fármacos que administremos tienen que estar pautados por un médico, ¿vale? Si no, no administrar nada. En niños menores de edad necesitamos el informe médico que lo acredite y la autorización de los padres. Y ojo con padres que puedan estar divorciados, porque no nos vale, tiene que ser el tutor principal, o si están divorciados pero con custodia compartida, necesitamos autorización de ambos padres, ¿vale? Ojo con ese tema que es un poco complicado, ¿vale? Y en ese caso tiene que haber consenso y tiene que haber tal, ¿vale? Y si no, tiene que haber un documento legal que diga que la madre o el padre o la abuela, porque es la tutora legal, es la única responsable de tomar decisiones médicas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿vale? Y ante la duda es que no dar nada, ¿vale? Bien, tenemos fármacos inyectables, que adrenalina, epinefrina, antihistamínicos. Bien, no estáis capacitados para poner nada intravenoso, ¿vale? Que hablaba la compañera, también me preguntaba el otro día. Inyectables, solo medicación de emergencia, como es la adrenalina, que está pautada por un médico, como vimos el inyectable, ¿vale? Por lo demás, urbasones, que a alguno le habrá tocado alguna vez alguna reacción alérgica y ha ido al médico y le puso urbasón. Eso solo se pone en un centro médico, ¿vale? O el médico cuando llega llamamos al 112 y lo que le pone es urbasón, ¿vale? No inyectables, tenemos nitroglicerina, nifedipinas, salbutamol, que es el Ventolin inhalado, antihipoglucemiantes, es decir, unas tabletas que son con glucosa, ¿vale? Para niños que tengamos que aumentársela de forma rápida. Bien, la nitroglicerina es una pastilla que también está pautada en caso de emergencia y la pautan los médicos en pacientes que sufren de angina de pecho, ¿vale? La angina de pecho es una obstrucción de la circulación de los externas del corazón y que le provoca a la víctima un dolor intenso y que suele ceder solo. Pero hay veces que esos dolores intensos cardíacos con falta de aire vienen de forma repentina, suelen venir también por un sobreesfuerzo, es decir, hay un usuario nadando en la piscina y de repente se para, que se ahoga y que le duele el corazón, ¿vale? Así de forma repentina. Y de repente también suele cesar. ¿Qué pasa? Que cesa, pero a los 10 minutos le vuelve a pasar y puede volver a cesar, pero le vuelve a poder, se le vuelve a producir ese dolor de angina de pecho y lo que le produce consecuentemente es un paro cardiorrespiratorio. ¿Vale? Una angina de pecho puede resolverse o puede acabar en parada cardiorrespiratoria. Eso tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, que esas pastillas se ponen debajo de la lengua, las llevan los pacientes que lo tienen diagnosticado en el bolso y hay que dársela y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Se llama al 112 y se le cuenta, pues tiene estas pastillas en el bolso y me dice que se las dé. Pues fenomenal, pues dáselas, ¿vale? Y se pone y el 112 también os va a ir apoyando. Antihipoglucemiantes, pues son tabletas de glucosa, que lo que tienen es una cantidad de 15 a 20 miligramos de azúcar, ¿vale? La glucosa es el azúcar y también se disuelven rápido en la boca, son de fácil absorción y evitamos esas hipoglucemias. De uso secundario, pues tenemos corticoides, también pues el típico, la pomada de relajantes musculares como pues diazepam, antiinflamatorias, todo eso evitamos tenerlo, ¿vale? Esto tampoco no es una emergencia, entonces
lo dejamos de forma secundaria. ¿Qué podríamos y quedarnos bien claro? La adrenalina, la nitroglicerina, ¿vale? Y antihipoglucemiantes, ¿vale? Eso podemos manejarlo siempre y cuando esté pautado por un médico. Bien. A ver, que se me olvida aquí contaros. Y el salbutamol, perdón. Acordaos del salbutamol, que es la inhalación, ¿vale? En crisis asmáticas, los asmáticos llevan su Ventolin para darse sus inhalaciones y resolverlas. Eso también, tenerlo en la chuleta de que eso sí lo podemos manejar, ¿vale? Bien, aquí es un poco resumen lo que pasa con las personas diabéticas, ¿vale? Y lo que deberíamos de dar de azúcar según la edad, ¿vale? Entonces, de 2 a 8 años tenemos que 5 gramos. Para que os hagáis una idea, es un sobrecito de azúcar. De 8 a 12 años deberíamos de dar 2 sobres de azúcar. Más de 12 años hasta 3 sobres de azúcar, 15 gramos, ¿vale? Ante una hipoglucemia. Claro, 3 sobres de azúcar, dices, ¿a dónde vas? Pues eso, a veces tenemos geles o pastillas de glucosa, que viene esa dosis ya más concentrada. En adultos ya pues quedan 15 gramos, ¿vale? Y después también hay que saber que también los zumos, aunque pongan sin azúcar, tienen azúcar, ¿vale? Las uvas, la miel, ¿vale? Todas estas cosas son azucaradas. Y te dice que 3 cuartos de taza de un zumo bebida azucarada. 15 gramos de azúcar contiene una cucharada de miel, ¿vale? Sopera. Tras la administración oral, esto es importante, ¿vale? Este apartado. Tras la administración oral de hidratos de carbono, es decir, los azúcares, porque los hidratos de carbono los hay de absorción rápida y de absorción lenta. Absorción rápida, todos los azúcares de fácil absorción, como pueden ser los de la fruta, una naranja, unas uvas, bebidas azucaradas como los zumos o refrescos. El azúcar de los sobres, ¿vale? También es de absorción rápida. Lo que hace es reponer enseguida el azúcar, lo aumenta, pero no lo mantiene. Para mantenerlo necesitamos administrar también hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Y qué es lo de hidratos de carbono de absorción lenta? Pues los cereales, las galletas, el pan, ¿vale? La pasta, las legumbres, ¿vale? Tienen hidratos de carbono de absorción lenta. Es decir, damos para resolver de forma rápida la hipoglucemia en un sobre de azúcar, dependiendo de la edad, o incluso hasta 3. Y luego también tenemos que añadir unas galletas o unos cereales o un bocadillo, ¿vale? Algo que tenga hidratos de carbono de absorción lenta. Si no, esa hipoglucemia se va a volver a repetir, ¿vale? Bien. Vale, esto nada, que hemos visto el otro día. Vale. Aquí tenemos un poco para un resumen de cuándo administrar, por ejemplo, el oxígeno. Su administración puede potenciar efectos adversos o incluso que empeoren los resultados clínicos. Vale, aquí falta una L. Solo administrar por personas formadas que puedan monitorizar sus efectos. Vale. El oxígeno hay que tener cuidado con él porque después, imaginaos, en una crisis asmática podemos poner oxígeno, vale. Pero si pensamos que una persona mayor está teniendo una crisis asmática y lo que tiene es una crisis producida por su enfermedad crónica, que es un EPOC, una enfermedad obstructiva de los alveolos que los tiene más obstruidos, lo que hace es que no hace bien ese proceso de ventilación, ¿vale? De intercambio gaseoso. El oxígeno que entra, nosotros a respirar metemos tanto oxígeno como dióxido de carbono. Nuestro cuerpo se queda con el oxígeno y el dióxido de carbono lo echamos fuera, entonces no nos intoxicamos. ¿Qué pasa cuando ese intercambio gaseoso no se hace correctamente, como es en el caso de los EPOC? ¿Vale? Personas que tienen problemas crónicos de pulmón, pues que no echan bien ese dióxido de carbono. El dióxido de carbono intoxica y entonces hay pérdida de conocimiento, ¿vale? Te produce mucho sueño.
Entonces, si nosotros decidimos por nuestra cuenta propia poner oxígeno, ojo con este tipo de personas que podemos hacerles más daño, ¿vale? Broncodilatadores. Los broncodilatadores... Perdona, Perdón, dime. ¿puedes aceptar a un chico que creo que está fuera? Sí, vale, gracias. Los broncodilatadores tenemos que se debe ayudar a personas con crisis asmática a administrar su broncodilatador o cualquier inhalación que pueda tener, que esté pautada por un médico, y ya está. Hace tiempo, no sé vosotros si os suena, que las aspirinas se daban mucho para el dolor torácico, ¿vale? O hay personas que para el corazón toman aspirina, el ácido acetil salicílico, ¿vale? Y se debe administrar precozmente cuando hay alguna angina, ¿vale? Pero aún así la dosis a administrar son 300 miligramos, entre 150 y 300. Esa dosis de aspirina no es la que tenemos normalmente para quitarnos el dolor, que en general la gente ya no consume aspirina para el dolor, pero bueno, alguno hay. La aspirina que se puede comprar en la farmacia de forma para controlar algún dolor son de 25 miligramos. ¿Vale? Entonces hay diferencia. Yo con la aspirina común no hago nada ante un dolor cardíaco. ¿Vale? Pero ante la duda, y después a la aspirina hay muchas personas alérgicas, ¿vale? Así que tener cuidado. La adrenalina que la hemos visto por anafilaxia y son precargados, se pone intramuscular, también se puede poner vía intravenosa, pero para eso ya es personal formado. Y si no mejora, en 5 o 15 minutos se puede administrar otra vez la segunda dosis, ¿vale? Lo de la hipoglucemia, ¿qué síntomas vamos a tener en un usuario que pueda tener una hipoglucemia? Pues hambre, dolor de cabeza, agitación, temblor, sudoración y comportamiento a veces psicótico, ¿no? Es decir, cosas incoherentes, agresividad, ¿vale? Es un poco menos común. Y ya en hipoglucemias muy graves hay pérdida de conciencia. Para pacientes que tienen riesgo de hipoglucemia, también el médico pauta glucagón, ¿vale? Es un inyectable como el de la adrenalina, pero de glucosa, que también se debe administrar de forma intramuscular. Viene precargado y siempre y cuando un paciente diabético pierda el nivel de conciencia debemos de administrarla, ¿vale? Nunca intentar con bajo nivel de conciencia darle azúcar, ¿vale? Que lo podemos broncoaspirar, es decir, que se atragante. Y siempre y cuando veamos que pérdida de conciencia, llamaríamos al 112. Vale. Esto es lo que os contaba de los hidratos de carbono, ¿vale? Que tenéis aquí ejemplos de los de absorción rápida, que son hidratos de carbono sencillos, terrones de azúcar, zumo de frutas 100 mililitros, refrescos light 100 mililitros, leche desnatada también tiene hidratos de carbono, ¿vale? La lactosa es un azúcar. Esperaríamos si no se repite, ¿vale? En la administración. Con alteraciones de conciencia nunca damos ni sólidos ni líquidos. Administramos el glucagón y sin pensarlo, ¿vale? Vale, con la deshidratación también os he hablado ya algo de ello. Bebidas orales de 3 al 8% de lo que necesitamos de electrolitos, ¿vale? Como agua, solución al 12%, agua de coco, leche semidesnatada o té con o sin solución, ¿vale? Entonces, si ya es más grave, enseguida llamamos al 112, aparecerá hipotensión, aparecerán esos signos de shock hipovolémico que hablábamos antes, ¿vale? Entonces deberemos de llamar al 112 y mantener ese corazón que bombee e iniciar el RCP, ¿vale? Y lo único que tiene es tratamiento intravenoso, que le reponga los líquidos perdidos. Vamos a ver las Perdón otra vez, convulsiones. Dime. que mi compañero está teniendo problemas con la conexión. ¿Puedes aceptar? Ya está. Gracias, lo siento. Nada.
Vale. Tenemos que para las convulsiones, crisis convulsivas provocadas o secundarias, con síntomas y pueden ser adquiridas u orgánicas. Suelen ser de origen conocido, ¿vale? Pero también pueden ser crisis convulsivas no provocadas, que se llaman primarias o idiopáticas. Cuando hablamos de algo idiopático es que desconocemos su origen y entonces es posible que esté debutando con una epilepsia, ¿vale? Si la causa es conocida, no hablamos de epilepsia nunca, ¿vale? Son secundarias. Tenemos que conocer lo que es el estatus epiléptico o estado del mal. Es una serie o sucesión de crisis convulsivas de cualquier tipo que se dan de forma rápida en sucesión sin retorno a la normalidad, entre unas u otras. Es una emergencia, una convulsión. Siempre es una emergencia, porque de no controlarse el cerebro entra en hipoxia, es decir, falta de oxígeno. Esta palabra también ponerle la chuleta, hipoxia cerebral. Y se producirán lesiones irreversibles, ¿vale? Y siempre lo prioritario es mantener vía aérea y mantener la respiración. Ante una convulsión siempre sospecha de parada cardíaca, porque la convulsión puede recuperar el conocimiento y sin secuela, o bien puede no recuperarlo y entrar en parada cardíaca, ¿vale? Definimos epilepsia por la presencia de crisis convulsivas recurrentes más de 2. No provocadas, es decir, que no guardan relación con fiebre ni con otras lesiones cerebrales agudas, ¿vale? Y se puede tratar de un problema crónico. ¿Cómo lo hacemos? Acordaros a la hora de actuación, siempre método PAS. Protegemos y a la víctima, nosotros primero, obviamente, el entorno y luego la víctima. Acordaros que intentamos apartar todo lo que pueda lesionar a la víctima. No metemos nada en la boca, no intentamos, como mucho, lo único que podríamos intentar poner es un guedel, acordaros, pero nunca jamás metemos el dedo en la boca de alguien que está convulsionando. Tiene tal rigidez que a veces es imposible abrirle la boca, pues es que no podemos hacer nada más, ¿vale? Almohadillamos alrededor de la víctima todo lo que podamos para que no se haga daño. Y cuando cese, pues revisamos el ABCDE, ¿vale? Avisamos al 112 y si hay personas, nunca dejar al niño solo y si al desplazarse no hay más personas, dejarlo lo más seguro posible para poder pedir ayuda, ¿vale? Al socorrer, aseguramos la permeabilidad de la vía aérea, observamos características de la crisis. Podéis encontraros algún padre incluso que grave la crisis convulsiva. Hoy en día, que parece un poco macabro, pero hoy en día les ayuda bastante a los neurólogos a poder valorar qué tipo de crisis convulsiva es, ¿vale? Sobre todo con los niños más pequeños, porque a veces no saben describir bien el tipo de convulsión que es. Si hay fiebre, aplicar medidas antitérmicas, no cambios bruscos de la temperatura, estimular lo mínimo posible al niño y no sujetarlo ya que se estimula la crisis. Aflojamos la ropa que oprima. La convulsión persiste, de 5 minutos, e indicaciones médicas, si tienes conocimientos cómo aplicarlo, administraríamos el diazepam por vía rectal. El diazepam, yo creía que tenía una diapositiva de ello. Bueno, el diazepam es como una especie de supositorio que viene con un aplicador y simplemente es un relajante muscular, ¿vale? Es decir, es una medicación bastante segura y que debemos de aplicarla para disminuirlo.